Bueno, primeramente buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un buen día. Vamos a empezar lo que corresponde a la segunda unidad, ¿no? Que es el álgebra. ¿Listo? Bueno, antes de hablar de álgebra, vamos a hablar qué es una expresión algebraica. ¿Bien? Expresión algebraica. Una expresión algebraica se define de la siguiente forma, ¿no? Es una combinación de letras, signos y números. En aritmética solamente teníamos signos y números, ¿no? Ahora vamos a tener, además de eso, letras, ¿no? En la operación matemática. Igual lo hemos visto un poco, pero ahora sí lo vamos a tener más en cuenta. ¿Ok? Dice, por lo general, las letras representan cantidades desconocidas y son llamadas variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas se dividen en monomios, binomios, trinomios, multinomios, llamados también polinomios. Esto debido a que su clasificación está establecida según el número de términos que tienen justamente, ¿no? Las expresiones algebraicas. Algunos ejemplos podría ser algo así: x cuadrado más 2x más 1. Eso es una expresión algebraica. ¿Qué sé yo? Lo típico. ¿Cómo se llama el área del círculo? Es pi por r cuadrado, ¿no? La base, mejor dicho, el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Eso se considera una expresión algebraica, ¿no? Donde todas esas letras, en este caso X, R, B y H, son valores que no conocemos, cantidades desconocidas, y las llamamos variables, ¿no? Variables o incógnitas. Si acaso igual puede haber algo así. A ver, y menos 2, y menos 1, con raíces, etcétera, ¿no? Al igual que vimos en aritmética, todas las operaciones que conocemos, la suma, la resta, la multiplicación, división, exponentes, radicandos, más adelante igual vamos a ver logaritmos, todas las operaciones, solo que ahora aumenta letras. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar de lo que es el valor numérico algebraico. Dice, es el resultado que se obtiene reemplazando cada letra, es decir, cada una de las incógnitas, por el número o valor que representa y realizar las operaciones, eh, ¿no? Que representa al realizar las operaciones
Hasta ahí, ¿no? Al realizar las operaciones. ¿No? Es decir, supongamos que se ha modelado, qué sé yo, algo común. Esta ecuación llamada resultado E es una ecuación que modela, qué sé yo, una cantidad relacionada con, supongamos que cantidad de producción, ¿no? Es una suposición, ¿no? Y está modelada así, 5x cuadrado más x menos 2. Esa ecuación tiene como variable a x, ¿no? Y me interesa saber el comportamiento o el resultado que va a tener esta ecuación, por ejemplo, para x igual a 1. En este caso, si yo quiero hallar el valor numérico de la expresión para x igual a 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo. Vamos a reemplazar ese valor por todas las x. Aquí no es x, sería 1, y aquí sería menos 2. El resultado que obtenemos es justamente el valor el valor que queremos encontrar, ¿no? El valor numérico algebraico. Eso sería 4, ¿no? Algo más sencillo. El área de un círculo, habíamos dicho que es pi por r al cuadrado, ¿no? Si quiero el área de un círculo con radio 3, ¿no? 3 unidades. Puede ser metros, centímetros, pulgadas, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que hago? Para R3, sencillamente, se reemplaza acá y decimos que tiene un área de 9pi. Recuerden que pi también es un número real, ¿no? Así que este es el valor numérico algebraico de esta expresión de acá cuando R vale 3. A eso se refiere cuando hablamos de expresiones numéricas algebraicas o de una expresión algebraica. Por ejemplo, aquí me dice lo siguiente: C es a cuadrado más b cuadrado, x menos y, más a cuadrado menos b cuadrado, sobre x más y, para a igual a 1 negativo, b igual a 1/2, x igual a menos 1/2, y y igual a 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos para hallar la expresión numérica? Sencillo, se reemplaza. En a sabemos que es menos 1 al cuadrado, más b, ¿cuánto vale b? B vale 1/2 al cuadrado. X es menos 1/2, menos y, el menos lo dejo, voy a copiar el valor de y. ¿Cuánto vale y? Y vale 1. ¿No? Y así continuamos reemplazando. Básicamente se reemplaza los valores de cada una de las incógnitas o variables. X vale menos 1/2, y vale 1. Esta, ¿no? Si se dan cuenta, ahora es una expresión netamente aritmética, ¿no? Existen solo números, ya no existen letras. Y vamos a resolver como hacíamos en la unidad anterior, ¿no? Utilizando todo lo que aprendimos en la unidad anterior. Base negativa, exponente par, resultado positivo, 1 al cuadrado es 1, más aquí, esta fracción elevada al cuadrado, se reparte el cuadrado a cada 1 al numerador y al denominador de la fracción,
Y nos va a quedar 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Abajo tengo menos un medio menos 1. Colocamos un denominador común, en este caso es el 2. 2 entre 2 le da 1 por menos 1, y aquí se entiende que hay un 1, ¿no? 2 entre 1 es 2, multiplicado por el valor sería menos 2. Continuamos, la segunda fracción es 1 menos un cuarto, y abajo tenemos esto de aquí, tenemos 2 menos 1, ¿no? Y 2 por 1, 2, solo que aquí es positivo, ¿no? Igual, hagamos estas operaciones. 1 más un cuarto, anoto el 4, sería 4 más 1. 1 menos un cuarto, anoto el 4, 4 por 1 es 4, menos 1. Abajo tenemos menos 3 medios, y aquí tenemos un medio. Seguimos hallando el valor de C. Tenemos la primera fracción y la segunda fracción. De esta suma, ¿cuánto queda? Sería 5 cuartos. De esta resta, ¿cuánto queda? 3 cuartos. ¿No? Aquí nos queda menos 3 medios, y aquí nos queda un medio. Paso siguiente. Vamos a multiplicar para simplificar estas raíces, ¿no? Vamos a hacer esa división. Los extremos se irán arriba. Aquí hay que tener cuidado con el signo. Aquí esto es más, aquí esto es menos, más por menos, menos una sola fracción. 4 por 3, 12, que va abajo, y 5 por 2, que es 10. Aquí no hay signo, se mantiene el de afuera. 3 por 2, arriba va 6, y abajo tenemos 4. ¿Qué podemos simplificar acá? Mitad 5, mitad 6. Menos 5 sextos, más 6 cuartos. ¿Ok? ¿Cuál es el denominador común? En este caso, entre 6 y 4 sería, ¿cuánto es eso? 2 por 4, 12. 2. Es básicamente el mínimo común múltiplo, ¿no? Entre 6 y 4. 12 dividido entre 6 de a 2 nos queda menos 10. 12 entre 4 de a 3 por 6 es 18. Entonces, 18 menos 10, 8 sobre 12. La mitad es 4, la mitad es 6, la mitad es 2, la mitad es 3. El resultado es 2 tercios. ¿Listo? Así se resuelve eh, este tipo de ejercicio. Bien, ¿alguna consulta tal vez? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver este concepto. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es una expresión algebraica cuyas partes no están separadas ni por el signo más ni por el signo menos, ¿no?
expresión algebraica que no está separada, o mejor dicho, cuyas partes no están separadas ni por el más ni por el menos. ¿Listo? Ejemplo, aquí como ejemplo tenemos 7x4 y cuadrado z al cubo. Ah, no, a la quinta. Y tiene signo negativo. Todo eso de ahí se considera un término algebraico, ¿no? El número que siempre acompaña a la parte literal se llama coeficiente, ¿ya? Esto de acá se denomina parte literal. ¿Se entiende, no? Son las letras, eso es la parte literal. Obviamente cada uno tiene su exponente, cada uno es base y tiene su exponente, ¿no? Base X tiene exponente 4, base Y tiene exponente 2, base Z tiene exponente 5. Y esto de aquí es sencillamente el signo, ¿no? Nótese que esto es un solo término algebraico. ¿Qué no es un término algebraico? Por ejemplo, si tengo X más 1, serían dos términos, ¿no? Porque esta X es 1 y esta X de este 1 de acá es 2, ¿no? O qué sé yo, mejor así para que se entienda mejor. X más Y son dos términos. En cambio, X por Y sería un término, ¿ok? Si tuviera X, Y, Z, W, igual sigue siendo un término. Si fuera negativo aquí adelante, sigue siendo el mismo término, porque no está separado. No lo separa el más o el menos, dice, ¿no? Aquí hay dos términos. A ver, si tuviera X cuadrado más X más Y, ¿cuántos términos son ahí? Contamos, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Tenemos tres términos algebraicos. ¿Ok? Entonces, repasando, ¿qué es el signo? El signo obviamente representa si un número, o bueno, en este caso, si el término es positivo o negativo, ¿no? ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente es la parte numérica, es decir, es un valor conocido, ¿no? También, bueno, dependiendo de qué estemos trabajando, puede pertenecer a uno u otro conjunto numérico, ¿no? De forma general, vamos a decir que el coeficiente es un número real, ¿ya? Ahora, la parte literal son justamente todas las variables, ¿no? O incógnitas, que a su vez tienen base y tienen su exponente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la base sería X. De esa X, la base es X. ¿Y cuál es el exponente? Su exponente es 1, ¿no? Eso se entiende de que cada una de las letras obviamente representa un valor que no conocemos y también puede tener su exponente, ¿no? Obviamente el exponente va a ser un valor que sí conozcamos, ¿no? En este caso. Puede que igual esté elevado a otra variable, ¿no? Igual se dan esos casos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando llevemos logaritmos. Bien, ejemplos, dice, cómo se clasifican los términos, o mejor dicho, las expresiones algebraicas, cómo las clasificamos. Cuando tiene un término,
Esto viene de los prefijos, ¿no? Un término es mono, ¿sí? Mono, monomio. Dos términos, binomios, ¿ya? Binomio. Cuando es tres, es tri. El famoso, el trinomio cuadrado perfecto, por ejemplo, es un ejemplo claro. Trinomio, binomio, binomio. Cuatrinomio dice es cuando tiene cuatro, ¿no? Por lo general, a más de tres términos ya le llamamos poli. Solo que ahí existe el término, o mejor dicho, el grado de un polinomio, que es básicamente el exponente mayor, ¿no? De la parte literal. No son muchos. ¿Qué más tenemos como teoría? Ah, sí, justamente, el polinomio. El polinomio se define como una expresión algebraica que está formada por la suma de dos o más términos algebraicos, ¿no? De hecho, a partir de aquí ya podríamos denominar los polinomios, desde los dos términos, ¿no? Dos o más términos algebraicos y generalmente tienen esta forma, ¿no? Polinomio. Por ejemplo, AN, XN, AN-1, XN-1, más A sub 2, X cuadrado, A sub 1, X y A sub 0, ¿no? A esto de aquí se le conoce como polinomio de grado n. Vamos a escribirlo acá abajo. Donde dice los coeficientes deben ser números reales, ¿no? Y para que sea de grado n, obviamente el término o el coeficiente, mejor dicho, con A sub n tiene que ser distinto de cero, ¿sí? No podemos nombrar un polinomio de tercer grado, ¿no? De grado 3, si el coeficiente que acompaña a x3 es cero, ¿no? Lo que quiero decir es esto. Por ejemplo, x cuadrado más 2x más 1. Esto es un polinomio de grado. ¿Qué grado tiene? ¿Cuál es el grado ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Eh, este es el grado, ¿no? El mayor. Entonces es de grado 2. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo poner un cero y aumentarle los polinomios, o mejor dicho, los términos que quiera, ¿no? Pero esto de acá no justifica el grado. Me dice, un polinomio de grado n tiene esta forma, ¿no? A sub n, a sub n menos 1, a sub 2, donde el coeficiente de x, siendo n el grado, obviamente, su coeficiente tiene que ser distinto a cero para que se considere n como su grado. Entonces, esto de aquí no me sirve, al final esto es cero. Como les digo, ¿no? Yo puedo rellenar de ceros y ponerle x elevado
hasta 100 si quisieran, ¿no? Pero aquí efectivamente el coeficiente de x2, ¿no? Es decir, a sub n, ¿cuál sería? Este es a sub n, a sub 2. A sub 2 es 1. A sub 1, ¿cuál es el coeficiente de a sub 1? Sería 2. ¿Y cuánto es a sub 0? A sub 0 es este término de aquí, ¿no? El que está solito. 1, ¿no? Entonces decimos es un polinomio de grado 2. Esto se considera un polinomio completo. Vamos a ver después clasificaciones de los polinomios. Ahora, esto de aquí también se considera un polinomio completo. Por ejemplo, así. No, no un polinomio completo, sino un polinomio de grado. ¿Qué grado? ¿Cuál sería el grado ahí? A ver, no, no lo escuché bien. Igual en el chat pueden decir. No, 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 no. De tercer grado. Ajá, es un polinomio de grado 3, ¿no? No estamos hablando de cantidad ahorita, estamos hablando del grado. No confundan el número de términos con el grado. Obviamente, ¿cuántos términos tengo acá? A ver, Dos. Dos. dos términos, ¿no? Pero, ¿cuál es el grado del polinomio? Estamos viendo ahorita qué grado tiene el polinomio. El polinomio es de grado 3. Por más que tenga dos términos, el polinomio es de grado 3. Ahora, ¿cuál es el coeficiente a sub 3? A sub 3 es 8, porque tenemos 8x cubo, ¿no? De ahí yo saco que su coeficiente 3 es 8. ¿Quién es a sub 2? ¿Quién es a sub 1? ¿Y quién es a sub 0? A ver, ¿quién me dice? A sub 0 está facilito, ¿no? A sub 0 es el término independiente, se le dice, ¿no? O el número independiente, coeficiente independiente. Solamente 27, ¿ya? ¿Quién acompaña a x2 y quién acompaña a x? ¿Qué coeficiente tienen? ¿No? No, no puede ser uno. ¿Qué tal si lo relleno así? ¿Qué es lo que hacemos en Ruffini, no? ¿Sigue siendo la misma expresión? Sí, ¿no? Porque esto es cero, no afecta en nada. Sumarle cero a cualquier valor siempre va a dar el mismo valor, ¿no? Entonces, aquí el segundo coeficiente es cero, ¿no? El primer coeficiente es cero. Y el coeficiente sub cero es 27. Acá cuántos términos tengo, ¿no? Términos son 3. Tendría que ser un trinomio. De hecho, ese es el ejemplo de un trinomio cuadrado. Sí, cuadrado. Perfecto. Eso lo vamos a ver en factorización, ¿no? Continuamos. A ver, otro ejemplo. Creo que 5 Disculpe, x 5 sí, dime. una pregunta, ¿me puede volver a explicar entonces el por qué A sub n tenía que ser diferente de cero? Claro. Decimos lo siguiente, mira. A sub n es el coeficiente distinto a cero del término, en este caso x, elevado al grado, ¿no? Es decir, para que un polinomio tenga grado n, el coeficiente que tiene ese término elevado al grado debe ser distinto de cero. Es decir, si yo dijera
que esto es un polinomio de grado 3, ¿estaría en lo correcto o estaría de forma incorrecta? ¿Qué dicen? Efectivamente, Distinto ¿no? grado. Aquí tengo esto de acá, ¿no ves? Tengo 4 y tengo x3, es distinto de cero. Podría pensar que sí, pero si revisas esta ecuación, cómo está formada, te das cuenta que n es mayor a n-1, es mayor a su vez n-2 y así. Básicamente, n es el grado mayor. No le pongamos grado, pongámosle exponente. El exponente mayor con otra observación, ¿no? Su coeficiente debe ser distinto a cero. Entonces, ¿qué tal si yo te desordeno esto? No, no es necesario que esté ordenado, puede que esté desordenado. X3, X4, X5, X cuadrado, X9. Ahí está totalmente desordenado, ¿no? Si lo tuviéramos que ordenar, obviamente se ordena del exponente mayor hacia el exponente menor, ¿no? Pero, indiferente de eso, ¿cuál es el grado del polinomio? ¿Qué es lo que 9. hago? Reviso, ajá, reviso el mayor, verifico que su coeficiente no sea cero y que obviamente sea el mayor de todos, entonces el grado 9. Ahora, pregunta, ¿cuántos términos tiene? ¿Cuáles son los 5. términos? Dice. 5 términos. 5. Estos de acá, cada uno de estos que está Sí, sí. separado por, aquí podría ser menos, aquí también podría ser menos. Decía, ¿no? Un término se considera término mientras no esté separado ni por más ni por menos, ¿no? Uno, dos, tres. Estos que están separados por el más o por el menos se considera términos. Exacto, ¿no? Con 5 términos. Como observación está desordenado, ¿no? Y ahí ustedes pueden registrar lo siguiente. ¿Cuánto vale A0? Es decir, el coeficiente que acompaña a X0, ¿no? Saben que en realidad, ¿esto cuánto queda? A0, ¿no? Porque esto es 1. Como no tengo, por ejemplo, si tuviera 1 aquí, ese sería el término o el número independiente, ¿no? Coeficiente, que no depende de X. Pero como no hay, eso es 0. El coeficiente de X elevado a 1, ¿cuánto es? No hay, cuando no hay es 0. El coeficiente de X cuadrado, ¿cuál es el coeficiente de X cuadrado? Uno. Aquí está, ¿no? Menos 1. Hay que tener cuidado con el signo ahora. De X cubo, ¿cuánto es? 1. Ahora sí, 1 positivo. De X a la cuarta, ¿cuál es su coeficiente? Menos 1. Menos 1. ¿Ya? 5, 6, 7, 8 y 9. A la 5 es 1, a la 6 no tengo, a la 7 tampoco tengo, a la 8 tampoco tengo y a la 9, 1, ¿no? Coeficiente de X elevado a 9, ¿no? Y esto es lo que ordenamos generalmente en Ruffini, ¿no? De menor a mayor sería 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 0 y 0, ¿no? Y ahí se empieza a hacer lo que es Ruffini. Ahí un ejemplo de dónde se ocupan los coeficientes, ¿no?
obviamente ordenados de forma con índice descendente, ¿no? Es decir, A9, A8, A7, sucesivamente, hasta sub 0, ¿ya? Entonces, básicamente, entonces, el grado de un polinomio es el exponente mayor, ¿sí? Obviamente, su coeficiente no tiene que ser 0. Si hubiera una trampita aquí y yo dijera, ah, mira, tengo x a la 11, pero le puse un 0. O algo, algo que se pueda hacer igual. X a la 11 y tengo este valor. Aunque todavía no saben lo. Bueno, me imagino que sí saben, ¿no? ¿Qué grado tiene? Dependiendo de este valor, ¿no? Podría ser candidato el 11. ¿Será que es de grado 11? Sencillo, ¿cuánto es su coeficiente? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Cuando hemos visto logaritmos, pero el logaritmo de 1 es 0, por si acaso. ¿No es 0? Sí, es 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si yo les pongo, bueno, aparece eso en el examen, ¿no? Logaritmo de 1, x a la 11, ¿no? Como esto es 0, este término no existe en realidad. Así que a tener cuidado con eso, ¿no? Es el exponente mayor y su coeficiente, es decir, el numerito que lo acompaña, no tiene que ser 0. De esa forma obtenemos el polinomio, o mejor dicho, el grado de un polinomio. ¿Ok? Bien, pasemos al siguiente punto, ¿no? Aquí me dice lo siguiente. ¿Cuál, cuáles de los siguientes, o sí, cuál de los siguientes expresiones? Bueno, sería, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes expresiones, creo que hay un error gramatical ahí, representa un polinomio? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Ya sabemos cómo sacar el grado, pero queremos saber ahora si las expresiones son polinómicas o no polinómicas. Polinomios. Por ejemplo, tenemos 2 tercios x menos 2 más 5x cuadrado menos 6x menos 4 séptimos. ¿Ya? Algo que me olvidé mencionar acá, que bueno, tampoco lo pone aquí, es que los polinomios son potencias positivas. ¿Ya? O directamente, n pertenece a los enteros positivos. ¿Ya? Por eso aquí es que crece de esta forma, ¿no? X1, X2, X3, X4, X5, hasta Xn. En este caso, ¿esta expresión es un polinomio o no es un polinomio? No es. Correcto, no es polinomio. Ahora, esta segunda expresión me dice lo siguiente. Tengo raíz cuadrada de 3, x cubo
menos 7, x menos 2, menos 6x, menos 4 séptimos. ¿Qué dicen? ¿Es polinomio o no es polinomio? Creo que no. A ver. Esto de aquí está con negativo, ¿no? Pero en realidad está en el denominador. Si yo lo escribo de otra forma, sería así. Raíz de 3, x al cubo, menos 7. ¿Recuerdan, no? 1 a la menos n es a la n, ¿no? Lo paso arriba, con signo cambiado les pone. Entonces eso es x cuadrado, ¿no? Si hacemos una revisión, en realidad el exponente sí es positivo. Por lo tanto, es polinomio, ¿ya? Sí se considera un polinomio. Otro ejemplo. Directamente, raíz de x más 1. ¿Es polinomio o no es polinomio? Sí, No, No. Esto por si acaso sería así. Aquí ya estoy rompiendo, ¿no? Un medio no es un número entero. Por lo tanto, no es polinomio. ¿Listo? Los coeficientes, o mejor dicho, los exponentes, todos los exponentes que tienen en la parte literal deben ser números enteros positivos. ¿De acuerdo? Puede existir x a la 0, ¿no? Porque en realidad x a la 0 es 1. Pero los demás coeficientes mayores a 0, positivos. Bueno, ahí lo dice, mayores a 0. ¿Qué más? Una expresión de esta forma. No está acá, pero, por ejemplo, seno de x más x menos 1. ¿Se considera un polinomio? Obviamente no, ¿no? En realidad, esto sí se puede aproximar a un polinomio, pero ese no es el tema. Queremos ver directamente si se considera o no un polinomio. Y la respuesta es no es polinomio. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que no sea, o mejor dicho, cualquier tipo de operaciones o funciones, esto en sí ya es una función, ya no lo consideramos polinomio. Entonces, lo más fácil, logaritmo. Logaritmo es una operación, no es una función. Bueno, también es función, ¿no? Pero ese no es el punto ahorita. O más sencillo, así, ¿es o no es polinomio? Pareciera, ¿no? Pero igual, si hiciéramos la suma esta, que tal vez algunos piensan que podemos hacerla, se puede hacer. Esto sería 1 más x cuadrado menos x. ¿Sí? Y tendríamos x cuadrado menos x más 1 sobre x. Bueno, de aquí arriba sí, es un polinomio, pero todo esto como expresión no es polinomio. ¿Ya? Entonces, tendremos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando existe más de, de una incógnita? Ahí se habla del grado relativo y hablamos del grado absoluto.
No, lo que hemos visto antes se llama grado de un polinomio cuando solamente tiene una incógnita. ¿No? Me dice, es el término de mayor grado de un polinomio, ¿no? Es el término. Ahora, cuando hablamos del grado relativo, este grado relativo está determinado por la letra de mayor exponente del polinomio. Vamos a ver ejemplos para explicar eso. El grado absoluto está determinado por el grado absoluto del término de mayor grado. Ahorita vamos a explicar esto para que se entienda mejor. Es mejor que con un ejemplo. Aquí me dice 3x5 menos 7x cuarto. Voy a cortar esto, menos 4x menos 8. Porque ya lo hemos visto, ¿no? Es un polinomio de grado 5, ¿no? Eso ya lo hemos repasado arriba, con una sola incógnita. ¿Qué pasa cuando aparecen más? X al cubo, y a la cuarta, más 5, x cuadrado, y a la 5, z, menos 7x cuadrado, y a la sexta, z al cubo. ¿No? ¿Es un polinomio? Obviamente sí, tiene más de dos o más, mejor dicho, dos o más términos, ¿ya? Pero aquí nos interesa estudiar cuáles son sus grados. Por ejemplo, si a esto yo pidiera grado relativo con respecto a X, ¿cuánto es? ¿No? La definición me dice, la letra es X de mayor exponente del polinomio. Tengo X cuadrado, X al cubo. Entonces, con respecto a X, el grado es 3. Ahora, el grado relativo con respecto a Y, ¿cuánto es? Es 6, ¿no? Porque tengo Y cuarto, Y5, Y6. ¿Cuál es el grado relativo con respecto a Z? Aquí no hay, aquí hay Z1, Z al cubo, sería también 3. Ahora, ¿cuál es el grado absoluto? ¿Cómo se saca el grado absoluto de cada término? Es básicamente la suma de los exponentes. Esto es grado absoluto 7. Acá 2 más 5 es 7, más 1 es grado absoluto 8. Y aquí 2 más 6 más 3, grado absoluto
11. De los grados absolutos, me dice, ¿cuál es el mayor? Sería 11. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta de esta parte? Una pregunta, profe. Sí, dime. Las potencias que no se marcan, que son como uno, también cuentan, ¿no? Claro, Ah, ya, gracias. aquí se entiende que hay un 1, ¿no? 2 más 5, 7 más 1, 8. Ya. Bien, vamos a ver entonces lo que se define como polinomio completo. Un polinomio completo en X o en otra variable se denomina así cuando figuran todas las potencias de esa letra menores al grado del polinomio y caso contrario, dice, se denomina polinomio incompleto. Es lo que les decía hace rato. Acá, por ejemplo, este es de grado 2 y aquí figuran todas las potencias menores a 2, ¿no? 2, 1 y 0. Recuerden que aquí en realidad hay un x0, ¿no? Pero como es 1 no se lo anota. En cambio aquí, este sí es incompleto. Es un claro ejemplo de que está incompleto. Ahora, si yo quisiera completarlo, aquí ya se considera completo. Como está aquí es incompleto, porque no están todas las letras con exponente menor al grado. Faltaban el 2 y el 1, es decir, falta x cuadrado y falta x. ¿Cómo lo completamos? Podemos aprovechar de la propiedad del cero, ¿no? El cero al multiplicar cualquier valor lo anula, lo vuelve cero. Y como sumar cero, cualquier número da lo mismo, ¿no? Entonces, no hemos alterado en sí la expresión, pero sí la hemos completado, ¿no? Al menos con esa definición. Ahora, para verificar si está ordenada, en este caso está ordenada de forma descendente respecto a x. Aquí este polinomio también está ordenado, este polinomio lo mencionamos, está desordenado. Puede haber orden descendente, que es cuando van disminuyendo los polinomios, mejor dicho, el grado de polinomio, y ascendente, que es cuando va aumentando. Y no solo puede depender en los polinomios de una sola letra, no solo depende de una. Puede ser relativo, igual como vimos al grado, cómo se ordena, ¿no? Puede que esté ordenado de forma ascendente a X y descendente a Y o viceversa, si fueran X y Y los polinomios. Con eso me refiero a esto. Por ejemplo, podría ordenar X cuadrado Y, así, X, así, mejor así.
¿ya? X cuadrado Y, XY cuadrado y Y al cubo. ¿Cómo está ordenado respecto a X? Orden descendente respecto a X, ¿no? Porque va en forma descendente, aquí hay X0. Pero hay un orden, si se dieron cuenta, ascendente respecto a Y. Si lo cambiara de posición, obviamente va a cambiar el orden, ¿no? Puede incluso que no tenga ningún tipo de orden también y sea directamente desordenado. ¿Listo? Los signos de agrupación son los mismos, ¿ya? Tienen las mismas funciones que tenían en la aritmética, que es básicamente la de agrupar operaciones. En este caso vamos a agrupar términos. Tenemos el paréntesis, ya lo conocen. Tenemos el corchete. Y tenemos la famosa llave. Algo así, ¿no? Tampoco chueco. Ahí. ¿Listo? Y también se aplica lo de las leyes de signos, ¿no? Por ejemplo, si tuviera menos que afecta a todo el paréntesis, por ejemplo, A más B, esto sería un producto, menos uno por todo el paréntesis, sería menos A, menos B. ¿Qué más? Básicamente todas las propiedades de signos que hemos visto hasta el momento igual se van a aplicar, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Vamos a ver entonces el álgebra con polinomios. Lo vamos a ver directamente con ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, hallar la suma de los polinomios x a la cuarta menos 3x cuadrado más 7x menos 8 y el otro polinomio es 2x a la cuarta x cuadrado más 3 veces x, ¿no? Hay varias formas de solucionar esto. Por ejemplo, tal vez la forma más larga de hacerlo sería completar el polinomio al grado mayor de ambos, ¿no? Por ejemplo, este es polinomio grado 4, polinomio grado 4. Como son del mismo grado, vamos a completarlos como un polinomio de cuarto grado. Sería x a la cuarta menos, bueno, más 0x al cubo
menos 3x cuadrado más 7x menos 8. Más el polinomio de abajo. 2x a la cuarta más 0x al cubo más x cuadrado más 3x y más 0. Y se hace la suma, término a término, ¿no? Menos 8 más 0 es menos 8. 7 más 3 me va a dar 10 veces x. Esto de aquí, menos 3 más 1, recuerden que aquí hay un 1, menos 2x cuadrado. Esto sigue siendo 0. Y 2 más 1 sería 3x a la cuarta. Esto es igual, entonces, puedo deshacerme de ese 0, menos 2x cuadrado, más 10x, menos 8. Y esa es la suma de ambos polinomios. Esa es una solución. Ahora, la más rápida es agarrar y copiar todo en dos paréntesis. Menos 3x cuadrado más 7x menos 8. Y aquí va la operación que se indica. En este caso me dice la suma, ¿no? Paréntesis, el segundo polinomio. 2x a la cuarta más x cuadrado más 3x igual. ¿Qué se hace? Hacemos desaparecer los paréntesis. Aquí no hay ningún signo, se entiende que es positivo. Entonces, no va a cambiar los signos de adentro. Se mantienen. Lo mismo acá. Esto va a ser más 2x cuadrado más x cuadrado más 3 veces x. ¿Y qué hacemos? Sencillo. Voy a buscar partes literales iguales. Por ejemplo, x a la cuarta, x a la cuarta. Un x a la cuarta más 2x a la cuarta. La suma es 3x a la cuarta. Continuamos. Busco x cuadrado, ¿sí? Menos 3 más 1, menos 2x cuadrado. Y acá tengo x y tengo x. Sumo 7 más 3 me va a dar 10 veces x. Y el término independiente pues no tiene con quién más sumarse, ¿no? Directamente lo copiamos. Menos 8. ¿Listo? De esa forma se soluciona la suma. Es básicamente sumar los coeficientes de los términos semejantes, ¿no? Cuando decimos que dos términos son semejantes, por ejemplo, 3a es término semejante de 2a. Sí, Sí. La respuesta es que tienen la misma parte. ¿Qué se llama esa parte? Parte literal, ¿no? Y cuando existe la misma parte literal, estamos hablando de las cantidades de esa incógnita, ¿no? Es decir, si yo tuviera, qué sé yo, que gastar, por ejemplo, tuviera 5 veces una cantidad A y decido gastar dos cantidades de A, eso es menos 2A. ¿Qué ocurre? Obviamente son semejantes, las operaciones se hacen justamente, ¿no? Con los coeficientes, hablando de suma y resta. ¿Listo? Entonces sería 3A. Ahora, ¿qué pasa si tuviera dos cantidades A más dos cantidades B? No pasa nada, simplemente se mantiene, ¿no? Bueno, fuera de la factorización, esta cantidad se mantendría. Si esto lo factorizara, que lo vamos a ver en la próxima clase, me imagino, sería el doble de la suma de ambas cantidades, ¿no? De esa forma. Ok, bien, ¿les parece si terminamos hasta acá? Para no aburrirlos más.
¿O tienen alguna consulta? Bueno, solo hemos visto la suma y pura teoría, ¿no? Ha sido un poco teórica la clase de hoy. Ya vamos a pasar a factorización, que es donde más se ocupa este tipo de operaciones algebraicas. Bien, si no tienen ninguna consulta, entonces concluimos la clase de hoy.